Nuestros sentidos son esencialmente la fuente del conocimiento. Andamos por el mundo viendo o oliendo aquello que guarda relación con nosotros. Aparentemente conocemos mucho de lo que nos rodea. Nos la pasamos realizando estudios y trabajos intentando explicarlo absolutamente todo. Y sin duda hemos logrado algo. Somos los responsables de la hecatombe que nos persigue día con día. Dentro de nuestra sapiencia creemos conocerlo casi todo. Pero ¿en qué momento nos preocupamos por saber de nuestra propia especie? Sus hábitos, lenguas o rastros. Pues la respuesta es simple, desde siempre. Nuestra naturaleza es tener la boca reseca de tanta sed por informarnos acerca del humano mismo. Pero para facilitar todo esto, creamos algo fabuloso que tiene la intención de entendernos: la antropología. ¿Cómo empezó la antropología? ¿Cuáles fueron sus primeros pasos? ¿Hubo algún gatillo que disparara la disciplina? Esta es una travesía por sus inicios y sus primigenios frutos producidos, pasando por el viaje y el asombro como inspiración para la construcción del conocimiento, el pensamiento positivista y su importante huella que dejó, y por supuesto, no nos olvidaremos de la corriente base, aquel quinqué que solía iluminar el avance antropológico, para muchos errada, para otros una forma de vida, el evolucionismo. Y también, ¿cómo es que todo esto ha influido hasta nuestros días? Esto es raíces y primeras flores de la antropología. Cuando llegamos por primera vez a un lugar, lo miramos todo. Las plantas, las construcciones, los saludos entre personas, el suelo, la forma de vestir o los productos a la venta. Obtenemos información fresca y sorprendente. Tratamos de aprovechar el viaje al máximo. Bien dijeron por ahí, los viajes ilustran. Pero, ¿a partir del viaje podemos hacer antropología? ¿Viajar es necesario para hacer antropología? ¿Qué importancia tuvo y tiene el viaje en la disciplina? Si tratamos de localizar un origen específico de la antropología, únicamente nos perderíamos entre tanta información que podríamos considerar antecedentes. Así que, pidamos ayuda a un experto en el tema, el Dr. Ángel Palerm, antropólogo con diversas obras como Antropología y Marxismo, Introducción a la Teoría Etnológica, Historia de la Etnología y más. En esta última, entre otras cosas, podemos encontrar la materia prima más arcaica para el desarrollo de la antropología. Narraciones de tipo etnográfico de pueblos que nos sirven para establecer una línea de salida. Vayamos a un periodo en concreto, el mundo clásico. Considerado el padre de la historia, Heródoto escribió acerca de las guerras entre griegos y persas. Sin lugar a dudas, es un pionero de la crónica. Palerm dice al respecto: su gran obra, La Historia, no solo es un monumento a la disciplina que tanto le debe, además es una extraordinaria obra literaria. Heródoto, con seguridad, es el primero de los grandes prosistas griegos conocidos. Además, este sujeto tenía una particularidad disruptiva para la época, su tolerancia, y también daba pistas de lo que después llamaríamos etnocentrismo. Si le diera a alguien, no importa quién, la posibilidad de elegir entre todas las naciones del mundo, las creencias que considerara mejores, inevitablemente elegiría las de su propio país. Todos sin excepción pensamos que nuestras costumbres nativas y la religión en que hemos crecido son las mejores. Heródoto y sus escritos colocan una semilla en la tierra fértil donde crecerá un sinfín de flores. Por allá del 427 a.C., nacía un griego que expresaría sus reflexiones acerca del origen de la sociedad humana, algo muy importante para la antropología. Platón fue un filósofo, discípulo de Sócrates, que atribuía los orígenes de la sociedad a las necesidades, cómo éstas van progresando poco a poco. La labor de todos es necesitada por todos.
Las necesidades se llegan a expandir hasta el punto de conflicto, la guerra. Platón nos ofrece una hipótesis a partir de las necesidades humanas, elemento que en el futuro sería tomado en cuenta por muchos otros autores. Otras relevantes narrativas son las de Tucídides, dándonos una descripción de Grecia desde el ojo de un griego en el discurso del rey Pericles, un acto cultural en todo sentido, o las de Aristóteles, tocando temas sociales como la esclavitud o la familia. Abandonamos el mundo clásico para llegar a exploradores más cronológicamente cercanos a nosotros. Marco Polo, Shen He, Cristóbal Colón o Ben Batuta. Todos ellos fueron curiosos que enmarcaron el viaje como fenómeno humano importante para siempre. Vivirían extraordinarias aventuras que aportarían ricas descripciones de tipo etnográfico, al igual que los del mundo clásico, pero en unos tiempos en donde la constante del avance mercantil y tecnológico estaba cada vez más cerca. Aquí nos dimos cuenta que el viaje no finalizaba al abandonar el lugar. El viaje prevalece en escritos y memorias. Para la antropología, el viaje nunca termina. La importancia de Marco Polo la podemos resumir en la expresión del Dr. Palerm en su Historia de la Etnología. Si Heródoto fue el primer gran viajero de la antigüedad clásica, el de la era moderna es Marco Polo. Ciertamente, otros viajeros precedieron al comerciante y aventurero veneciano, pero es con él con quien el occidente abre de nuevo los ojos al mundo de los pueblos extraños, de las costumbres exóticas y de las tierras desconocidas, después del largo aislamiento medieval. Y lo que, a consideración personal, es su principal aportación al campo de la antropología en todos los sentidos. Es también con Marco Polo con el que se reanuda la tradición etnográfica, interrumpida desde las invasiones bárbaras y la caída del Imperio Romano de Occidente. Marco Polo es el que reapertura el viaje de exploración como fuente de información, una pequeña raíz de lo que mucho tiempo después sería el método antropológico. También reanima el contacto entre Occidente y otros lugares, lo que significa una apertura general de horizontes. Ahora la gente europea goza de imaginarios acerca de Asia y sus maravillas. Las potencias homogéneas se preocupan por las rutas comerciales y su dominio. La conciencia de la cristiandad teme una confrontación de nuevo. Marco Polo dibuja Asia en el mapa de los europeos. Ahora tenemos la otra cara de la moneda. Un viajero musulmán que emprende un viaje de peregrinación hasta la Meca. Visita diversos lugares del norte de África e incluso una pequeña parada en la España musulmana. Lo contenido en sus viajes es para tomarse en cuenta para cualquier explorador de la época, o tal vez de hoy en día también, dice Palermo. A pesar de todo, el volumen de información etnográfica y geográfica de los viajes de Batuta es realmente formidable. El ámbito de su itinerario es aún mayor que el de Marco Polo. También expresa una simple y eficaz idea que ayuda a comprender lo dicho hasta ahorita. Nada indica mejor las posiciones del mundo cristiano y del maometano en esta época que el contraste entre los viajes de Marco Polo y los de Ben Batuta. A pesar de no tener el reconocimiento de Marco Polo, Ben Batuta guarda un asiento en la sala de aquellos y aquellas que han hecho de este conjunto de conocimientos una aventura reflexiva y con sentido. La particularidad de las narrativas de Shen He radica en enriquecer el relato de información y ampliar conocimientos sin ser europeo, similitud con Ben Batuta, cortesano importante de la potencia oriental china. Sus crónicas fueron escritas en piedra y descubiertas en 1937. Este último viajero trazó una línea en el pensamiento antropológico y en general de las ciencias sociales. Cristóbal Colón y su en ese entonces recién inventada América agregan una pieza fundamental a la jugada, la colonización de las llamadas Indias. En 1492 comienza esencialmente la modernidad, un sistema que favorecería las esferas del poder en Europa. Pero también se nutren las crónicas etnográficas y crecen los conocimientos en Europa sobre la diversidad cultural existente. Pero también prolifera la colonización como hecho histórico que será tomado en cuenta hasta nuestros tiempos.
El flujo histórico nos ha mostrado por qué el viaje y sus consecuencias son varios ladrillos de lo que hoy es la antropología y sus métodos. Es hora de pasar a otra época. Se ha dilucidado un mundo desigual, se han llevado a cabo revoluciones de todo tipo. Es hora de cambiar, de progresar, de ser positivos. Entremos en contexto. Habían sucedido varias guerras de independencia en América Latina. El liberalismo económico estaba en boga con la revolución burguesa como su más fino producto. La restauración había configurado el mapa en Europa y anhelaba establecer de nuevo el poder de los monarcas. Las potencias principales occidentales comenzaban a ejecutar el imperialismo como una práctica mundial y cotidiana. Todo esto hacía crecer al capitalismo como sistema económico, político y cultural. En todo este merequetengue de ricos europeos, territorios injustamente repartidos y liberales versus conservadores, llega una filosofía y pensamiento que pintaría hasta nuestras paredes de hoy en día: el positivismo. La filosofía positiva tuvo dos principales exponentes, Auguste Comte y Henry de Saint-Simon. Los principios del positivismo eran orden y progreso, un constante desarrollo en el que el progreso se debería alcanzar por medio del orden. No era necesario recorrer caminos disruptivos o subversivos para llegar a la meta. Lo ideal era caminar sobre el aterciopelado camino de la ciencia, esta última como directriz de lo positivo. Se apelaba por los hechos observables y por modelos de las ciencias naturales. Por eso, el implacable esfuerzo por establecer a la recién llamada física social como una disciplina que explicara los hechos sociales. Se trataba de una supuesta ciencia exacta que daría explicaciones racionales y lógicas a cualquier hecho social. Regresando a la idea del progreso, el positivismo también se encargó de ordenar a la historia de la humanidad en fases. El esquema evolutivo comtiano habla de eso. Se decía que algunos pueblos se habían quedado estancados en el estadio teológico. Principalmente decían esto de etnias no concordantes con el mundo occidental. El esquema proponía 3 órdenes o estadios: el teológico, metafísico y positivo. A su vez, a cada estado correspondía una filosofía, un método y una fase histórica. Al teológico correspondía la filosofía provisional, el método ficticio y la fase histórica militar. Al metafísico le correspondía la filosofía transitoria, el método abstracto y la fase histórica también transitoria, al igual que su filosofía. Por último, el estadio positivo le correspondía a la filosofía definitiva, el método científico y la fase histórica industrial, siendo el orden o estadio positivo el ideal y el punto de destino para toda la humanidad. El positivismo concordaba totalmente con el liberalismo económico y de cierta forma justificaba la colonización de territorios con el afán de civilizar a todos aquellos inadaptados, de África o la Polinesia, por ejemplo. La filosofía positiva impregnó la educación y la forma de realizar conocimiento e investigación. La antropología fue uno de los campos fuertemente rociado con ideas de este tipo. Como ejemplo, el evolucionismo. Para comprender el pensamiento evolucionista, debemos dar una repasada a su punto medular de donde parte todo: Charles Darwin. Naturalista inglés nacido en 1809, otorgaría al mundo la noción de lo que es y significa la evolución biológica. Aunque anteriormente ya se habían llevado a cabo estudios biológicos por Lamarck o Wallace, Darwin asentó todo lo que quiere decir evolución. El darwinismo, entre otras cosas, comprende 5 puntos principales: el cambio perpetuo en organismos, un antecesor común de donde vendrán futuras especies, la diversificación de especies, los cambios graduales o gradualismo y la selección natural, o sea, los biológicamente más adaptados al entorno. Los trabajos de Darwin como El origen de las especies, El viaje del Beagle o El origen del hombre fueron difundidos pero también criticados. Una de estas críticas la recibió por parte de los eclesiásticos, ya que su obra contradecía totalmente lo dicho en la Biblia. 11 años más tarde del nacimiento de Darwin, llegaría al mundo alguien que daría dirección a las ideas de la evolución pero en el ámbito social. Entender al ser humano como un producto evolutivamente biológico y sociocultural. Herbert Spencer tenía unas fuertes bases positivistas, hablando del carácter orgánico o inorgánico, considerando patologías sociales a lo inorgánico, la crisis, y al estado normal como lo orgánico, donde hubiera concordancia entre el sistema mental y político.
afirmando que el progreso no es un accidente, es una necesidad. Spencer estaba convencido de que el darwinismo social era posible. Era necio a que la naturaleza humana estaría eternamente en desarrollo. De nuevo, el progreso es una necesidad, no un accidente. A este autor es a quien se le atribuye la famosa frase de la supervivencia del más apto, un concepto parcialmente tomado de Malthus y su llamada lucha por la existencia. Estas ideas y su lógica complementaban la justificación positivista de muchos actos europeos contra pueblos supuestamente desorientados del camino del progreso. Otras personas relevantes que aportaron al evolucionismo fueron Lewis Henry Morgan y Edward Burnett Taylor. Uno de sus aportes más relevantes de Morgan fue seguir con la tradición del orden y progreso, y dividir la evolución sociocultural en 3 estadios: salvajismo, barbarie y civilización. Por supuesto, los europeos eran los civilizados. Yéndonos a Taylor, tuvo importantes trabajos de campo en donde realizó etnografía, como en México, la famosa obra de la náhuatl. Incluso es considerado el fundador de la antropología moderna, por las contribuciones literarias que aportó a la disciplina, y a juicio personal, también por establecer las bases para hablar del concepto de cultura. Respecto a los métodos utilizados por el evolucionismo, podríamos extendernos demasiado, pero en esencia se accionaba con el método comparativo. Marvin Harris, famoso antropólogo del siglo XX, dice al respecto: Todos los teóricos de la segunda mitad del siglo XIX se propusieron llenar las lagunas existentes en los conocimientos disponibles de la historia universal, recurriendo ampliamente a un procedimiento especial y muy discutido llamado el método comparativo. La base de este método era la creencia de que los diferentes sistemas socioculturales que podían observarse en el presente tienen un cierto grado de semejanza con las diversas culturas desaparecidas. El evolucionismo siguió presente en la antropología. Existen planteamientos neoevolucionistas y teorías que recuperan algunas de estas ideas, por supuesto con sus matices y cambios. A pesar de la carga racista, intolerante y xenófoba que pueda traer, no podemos negar que fue y es de vasta importancia para la disciplina. Fue un parteaguas para el desarrollo del conocimiento biológico y social. Ya viajamos, ya supimos de qué va el positivismo y también el evolucionismo. Ahora pensemos fuera de la antropología de la academia y vayamos a lo que antropología refiere para cada uno de nosotros en el siglo XXI. Hoy es 30 de junio del 2021, un poco lejos de Heródoto, Marco Polo, Comte o Taylor. Un poco lejos, pero también pareciera que muy cerca de Comte y Taylor. ¿Cómo es que reproducimos ideales positivistas o evolucionistas? ¿Realmente lo hacemos? ¿No hay antropología suficiente para repensarnos como individuos culturales? ¿Qué podríamos hacer? Al interactuar con un grupo de personas y creer que porque su idioma nativo no es el español, o no lo leen ni lo escriben, se encuentran estancados o son intelectualmente inferiores, nos hallamos con la bandera en la mano de querer el progreso a toda costa. Querer homogeneizar al mundo en algún aspecto es escupir e ignorar lo magnífico de la diversidad humana. Llamar atrasado o salvaje a un comportamiento con el que no estamos familiarizados es perdernos la oportunidad de nutrir nuestra tolerancia, empatía y conocimiento. Y de los grados académicos como abrigo de superioridad ni hablamos. ¿O sea que las ideas evolucionistas y positivistas son el infierno en la Tierra? Pues tampoco. Como se ha dicho antes, hay teorías que retoman el evolucionismo para la construcción objetiva y pacífica del conocimiento. El progreso visto como desarrollo humano para hacer de la vida colectiva una experiencia cada vez más armónica es una meta no solo de la antropología, sino de la especie. Pensemos al progreso como un compañero que ayuda, no como un arma que daña y justifica actos hostiles. Criticar y repensarnos abiertamente a partir de la experiencia del otro nos ayuda a configurar mentalidades libres de ataduras que entierran la libertad de pueblos y sus luchas históricas. Más allá de oler las primeras flores de la antropología con molestia o desagrado, percibamos el aroma del primer peldaño de la escalera en la que poco a poco hemos ido subiendo. El jardín en el que jugamos siempre brotará nuevas flores.